Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a este encuentro. Mi nombre es Ernesto Tolombo, bienvenidos a este nuevo webinar del mes de mayo en donde hemos seleccionado una temática muy interesante para todos como es cómo puede tener un impacto, ya sea este positivo o negativo. Siempre estamos buscando de que sea en favor, ¿verdad? Todo el esfuerzo que realizamos en la selección de la leche, pensando en la calidad del queso que vamos a obtener, profundamente más bien en los sabores que cada uno de estos quesos puedan alcanzar. Yo me dedico principalmente tanto a la elaboración de quesos como también al testeo, a la calificación de los quesos, conocer del proceso, el poder identificar los defectos y además de ello, por supuesto, poder apuntar a algo que en este encuentro quisiera abordar muchísimo con ustedes, que es cómo identificar aquellos puntos más débiles en términos de ventas, como por ejemplo si hay un producto específico que está teniendo muchísimas devoluciones, cómo hacer que esto particularmente nos permita reducir aquellas devoluciones, pues no solamente ha tenido que ver con el tema de insumos, sino también ir testeando, ir conociendo el proceso, ir mirando cómo reaccionan, ir mirando además cómo esto se encuentra estable en el mercado. Por eso es que parte de mi formación o gran parte de mi formación ha tenido muchísimo que ver en aquellos fallos de proceso, en aquellos problemas de calidad de la leche, que particularmente yo siempre lo menciono como uno de los pilares y que luego eso me permitió a mí ir entrenando, habituando mi paladar para con ello, hoy por hoy, pues representar a Ecuador y a Latinoamérica en los certámenes importantes, los más grandes del mundo, en donde participan exclusivamente quesos. También dirigimos desde nuestro lado, desde nuestra marca personal, además dirigimos dos programas de formación, por así decirlo, son dos escuelas de formación, una que es Colonia Láctica, que es específicamente enfocada a queseros como ustedes, y la otra, Yogurtec, que es específicamente enfocada a personas o a empresas que elaboran yogures. ¿Qué es rentabilidad? Vamos a ya ir directamente a la temática. ¿Qué es rentabilidad para todos? Nos están mirando tanto aquí en la sala de Zoom como también en nuestro canal de Facebook. ¿Qué es rentabilidad para todos? ¿Qué estamos buscando con la rentabilidad? Pues se afianza o apunta directamente a dos elementos claves, ¿no? La rentabilidad en una quesería, en lo que a nosotros nos atañe ahora mismo, a lo que nos dedicamos, la rentabilidad de una quesería es una medida clave para evaluar su eficiencia y la administración. Su eficiencia y la administración. Es decir, ¿quién decide comprar la leche? ¿Bajo qué términos tomamos esa decisión de comprar la leche? ¿Qué tipo de queso voy a elaborar? ¿Cuáles son mis parámetros en los cuales voy a comprar esa leche? Recuerden que yo siempre menciono en Colonia Láctica y en Yogurtec, siempre mencionamos de qué el éxito de la leche está en los sólidos. Quienes nos dedicamos a elaborar quesos y quienes nos dedicamos a elaborar yogures, nos enfocamos en la calidad composicional y en la calidad microbiológica. Calidad composicional y la calidad microbiológica. Son dos aspectos sumamente importantes que todos, absolutamente todos, tenemos que enfocarnos, ¿sí? Porque desde allí viene un tema de eficiencia que está evidentemente enfocado a cómo establecer cada etapa de proceso durante el proceso de durante el camino, el trayecto de elaboración del queso, cómo utilizar adecuadamente además los materiales, los equipamientos, los insumos y cómo tenemos la capacidad para administrar esa quesería con los recursos que tenemos. Es decir, cómo volverla rentable a través de el uso adecuado de la materia prima, los insumos y los materiales que interfieren en la producción. Bien, entonces, ahora, esto tiene muchísimo que ver, nosotros de esto no lo sacamos muy, muy ampliamente, pero miren, por favor, vamos a seguir esta cadena de producción para definir, por así decirlo, el precio del queso. Esto es una lámina que se encuentra en uno de nuestros cursos. ¿Cuánto me cuesta producir al interno de la planta un kilo de queso? Pero ¿cuánto luego yo puedo establecerme como margen para un proceso de comercialización en un estándar mayorista, en un estándar minorista, cuando puedo hacer, se llama en términos de comercialización, es el negocio de B2B o B2C. B2B quiere decir business to business, es decir, yo como empresa vendo o usted como empresa vende a otra empresa.
O B2C, que significa que usted como empresa quesera vende al cliente final, ya lo vende directamente al cliente final. Entonces, todos esos aspectos intervienen no solamente hacia el precio final del queso, sino cuál sería el porcentaje adecuado que yo necesitaría tener al interno de la planta. Por decirlo, en términos generales, nosotros como Colonia Láctica dictamos muchos programas de capacitación, desarrollo de productos y asesoramiento en varios países y siempre nos enfocamos a cuál es la cadena de producción más grande o comercialización, en este caso, de quesos y alimentos en cada uno de los países, Centroamérica, Estados Unidos, aquí en Ecuador, y vemos cuál es el referente de producto. Cuando, por ejemplo, ustedes ven un queso fresco que cuesta en el supermercado, cuesta $3.80, vamos a decirlo así, de 500 gramos o $3.50 o $4, de allí ustedes un ejercicio rápidamente van a hacerlo de que al menos en un margen del 35% al 40% es un porcentaje que se lleva a la cadena de distribución. Entonces, todos estos aspectos vamos a tener. Estas láminas pertenecen a uno de los cursos que tenemos nosotros de comercialización de los quesos y miren lo que está pasando. En un informe, en un estudio, esto lo hacen a nivel global. Cómo afecta las pérdidas y desperdicios de alimentos, también enfocado allí a los lácteos, en el consumo en diferentes regiones, no solamente del mundo, y esto es kilogramos por año, ¿sí? Esto es multiplicado por 1000, ¿ya? Miren, en América Latina, en nuestra región, una vez, vamos a traducirlo así, vamos a traducir así estas estadísticas. Una vez que llega el producto, una vez que el producto llega, una vez que usted o su cliente ha comprado su queso, sea fresco, sea mozzarella, sea algún queso madurado, una vez que su cliente ha comprado el queso, lo que va a suceder es que existen parámetros de pérdidas o hay pérdidas, como por ejemplo de que se fue el sellado, se hinchó el queso, se hinchó la funda, se puso amargo. Entonces hay una pérdida que nosotros como productores queseros todavía mantenemos un nivel de responsabilidad de lo que sí nos gustaría ser parte, de qué sí nos gustaría ser parte. Miren estas estadísticas de uno de los observatorios de comercio, de retail, de forecast o proyecciones de venta de quesos. Miren cómo desde el 2024 hasta el 2032, cómo se pronostica la producción y la comercialización, por ende, el consumo de quesos. De los productos derivados lácteos, justamente de los subproductos que más crece anualmente, pero en estos últimos años inclusive la tasa de crecimiento proyecta ser más alta que los años anteriores, que los últimos 5 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que el forecast histórico comparado en los años anteriores hasta el 2022, desde el 2023 hasta el 2020, perdón, desde el 2024 hasta el 2023, 2032, va a superar el 7%. Antes eran entre un 4 y un 5% que per se ya era muy bueno en términos de crecimiento, de producción, comercialización de quesos. No, esto es muy positivo para nosotros que estamos en el mundo quesero. Nosotros como Colonia Láctica que estamos en el mundo del asesoramiento y desarrollo de quesos y ustedes que están en el mundo de la elaboración. Ahora, aquí tiene muchísimo que ver de dónde viene todo esto. Va a depender muchísimo del tipo de producto, el producto per se, el canal de distribución para que sea lo más eficiente posible, pero hay que entenderlo. Cada uno de estos canales de distribución tienen mucho que ver. Por ejemplo, cuando hacemos un queso cremoso, hay que estudiar, por ejemplo, cuál es el stock de seguridad, en dónde yo voy a vender el producto para con ello yo saber en dónde va a culminar su etapa de fermentación o maduración del queso cremoso, para ver si yo puedo aprovechar de la logística del canal de distribución para que ahí culmine su punto en este caso, de maduración. Todos estos aspectos tenemos que ver para saber en dónde yo voy a vender los productos, ¿no? Casos típicos, por ejemplo, cuando vendemos en pequeños comercios, allí se dan de que hay muchas devoluciones de los quesos frescos. ¿Por qué se dan las devoluciones de los quesos frescos? Porque de pronto de parte nuestra no existe la precaución o la recomendación o no tenemos un procedimiento de marca o como fábrica de que siempre los productos nuestros como queso fresco no estén apilados más de 3 unidades, más de 2 unidades. Si están tres o más, el de abajo o los de abajo, los que están soportando el peso de los otros quesos, van a terminar por afectar
van a terminar por dañarse, van a terminar por deteriorarse, así hayas cumplido todo el proceso de manera correcta, pero sin embargo es un queso que tiene más del 65% de humedad y esto va a provocar un daño. Ahora, esto ya va a ser parte de las estadísticas del indicador allí en su estado de pérdidas y ganancias, en donde dicen devoluciones, ¿no? O con el acápite que su contador y su financiero quiera poner, pero generalmente está ahí el porcentaje de devoluciones en el cuadro de ventas o en el cuadro de ingresos. Entonces, mirándolo desde ese aspecto, hay que tener muchísimo cuidado en el canal en el cual, pero estas son las proyecciones. Ahora, miren, realmente no se limita a un queso de una leche en específico, es decir, que solamente el que más va a comprarse es de leche se me ocurre, de camella. No, en realidad va a ser leche de vaca, leche de búfala, leche de cabra y otras leches, ¿no? Allí estarán las de oveja y estarán de otras, bueno, que existen las diversidades. Luego están si son quesos naturales o son quesos procesados, ¿verdad? Aquí, si bien no es parte de esta temática, pero sí quiero que abran muchísimo el espectro de las oportunidades que hoy por hoy tenemos. Cuando dicen naturales, en los últimos 2 años, la tendencia del comercio, yo visito muchas queserías y visito también, pues siempre estamos realizando mentorías, estamos realizando asesoramientos, desarrollando, estudiando un poco el mercado para saber qué queso podría encajar muy bien, ¿no? A veces uno hace el queso y espera que vengan las ventas encima y en realidad sucede que dependerá muchísimo del queso que está faltando en el mercado y eso se llama la estrategia de cómo penetrar en el mercado, ¿no? Muchas veces no se necesita de pronto una marca muy posicionada para para ingresar un producto al mercado, sino más bien se necesita saber específicamente cuál es el queso que más está faltando en una determinada cadena, en una determinada época del año, en una determinada presentación, no sé, se me ocurre inclusive con un determinado porcentaje de contenido de materia grasa en la leche para el queso con el cual se está elaborando. Entonces, esto permite hacer desarrollo de producto y hacer penetración en el mercado. Y una de las tendencias muy grandes que está ocurriendo en los últimos 2 años es sobre todo en Europa y gran parte de determinadas ciudades de Estados Unidos, esto mucho tiene que ver, mientras más educado esté el consumidor, más exigente va a ser, ¿no? De pronto aquí en Latinoamérica, en nuestros países, todavía estamos en esto de elaborar quesos frescos con leche cruda porque quiero que sea natural. No, allí existe un riesgo sanitario por los que si ustedes dicen, yo soy un gran productor de queso fresco con leche cruda, esto le dicen a un europeo o a un americano y se va a dar la vuelta y se va a ir asustado, ¿no? O sea, se va a alarmar porque hay un riesgo higiénico-sanitario, ¿no? Allí de inocuidad alimentaria que se llama. Pero lo que está ocurriendo en Europa, sobre todo, es que hoy cuando se habla de quesos naturales, quieren decir que hay tanto procesamiento de los quesos a nivel de plantas, ¿no? Que todos sabemos, inclusive que estamos, quienes estamos en este mercado, sabemos que existen, inclusive en determinados países, existen las falsificaciones de los productos. No quiero meterme mucho en ese tema, pero realmente existe, ¿no? O la falsificación de que le venden con colorantes, saborizantes, etcétera. Todo esto, el consumidor, mientras más educado, no solamente su nivel de conciencia para acceder, por ejemplo, a una plataforma y leer acerca del producto, sino además de que su paladar ya se va habituando, ¿no? Miren todo esto, miren todos estos aspectos. Los principales factores de expansión del mercado del queso a nivel mundial, me he permitido citar estos cuatro. Existen varios, pero yo pienso que al menos para efectos de esta clase que es corta, ¿no? Por su tiempo también, es el primero, mayor demanda de alimentos ricos en proteínas y que sean versátiles y prácticos. Pues, ¿en qué comida podría caer mal un queso? ¿No? Ahora, ¿cómo? Cuando yo digo versátil, un queso bien elaborado, por supuesto, si el queso está elaborado, es un queso fresco y está elaborado con leche cruda, no está manejado bien el proceso, está batido con un material de madera, no cumplimos el termómetro de pasteurización de la leche, no está calibrado, ya estamos quedándonos ahí como sin piezas en el camino, ¿no? Estamos ahí el motor está sin los componentes completos, ¿no? Entonces, todos esos aspectos. Versátil porque se puede diversificar ampliamente en la comida. No es que el queso se vende únicamente para consumirlo de manera directa, sino también cómo el queso puede ser utilizado en la preparación de diversos platos, ¿no? Ricos en proteína. Justamente, un queso es rico en proteína, ya vamos a ver por qué, y por eso también el enfoque hacia la calidad de la leche.
Expansión de las cadenas de comida rápida, sin duda alguna. No, no hay, pues, comida rápida que, al menos en su mayoría, tengan queso. ¿Y qué tipo de queso? Pues ya sabemos. Miren cómo hace esa interrelación. Comida rápida, queso mozzarella. Comida rápida, queso cheddar. De los dos, al menos primeros que se encuentran, estos, los más versátiles, justamente focalizados a esta cadena. Pero ¿cómo yo puedo hacer que eso sea rentable para mí? Ya lo vamos a ver más adelante. La innovación en la producción de quesos, ¿no? La innovación en la producción de quesos, cada vez. E innovación, todos sabemos que es innovación. Sí, todos tenemos nuestra percepción de lo que es innovación, pero por ejemplo, una innovación. Sí, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros con el queso mozzarella? Ok, tengo queso mozzarella, ok, sí. Ahora, pues, ¿cómo puedo llegar a donde está creciendo más? Es decir, a esa punta de lanza en donde en el mercado está haciendo crecer más la economía del queso, donde ya lo acabamos de ver aquí, comidas rápidas y cuáles son los quesos. Entonces, ¿cómo yo resuelvo? Una innovación es resolver algo también, ¿no? Entonces, ¿cómo yo resuelvo el manejo del queso por parte de los pizzeros que no esperan comprar, llamarle a usted y decir, véndame 10 barras de 3 kilogramos de queso, ¿no? Eh, y usted le envía las 10 barras de 3 kilogramos de queso empacado y sellado al vacío y espera que, bueno, ahora ya le pidan 20. Pero realmente ustedes se han puesto a pensar qué es lo que le está pasando al pizzero en este momento. Tiene que abrir la funda, cortar el queso, rallar el queso y encima él en su cadena tiene a 20 comensales pidiendo las pizzas para llevar, para comer, viene con su familia, vienen con los niños pequeños. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese aspecto? ¿No? ¿Qué se puede hacer en esa situación? Así que, una innovación. Hacen su queso mozzarella, ajustan la formulación, el contenido de materia grasa, basado en una proteína, los fermentos lácticos, la fermentación, la maduración del queso, el perfil final del queso, las pruebas de horneo, las pruebas de derretido. Y la innovación va a ser que aquel pizzero reciba en cambio ahora su queso listo, rallado, listo para únicamente poner sobre la pizza en la porción que él creyere conveniente o calculadamente ya sabe qué es lo conveniente para cada formato de pizza. Eso es una innovación. Entonces, mientras más ustedes empiecen a tomar tracción en este aspecto, más se va a incrementar el nivel de ventas de su producto porque de alguna manera están haciendo una innovación en la producción del queso, ¿sí? Y están además, cuando yo, recuerden que dije, o ajuste el contenido en porcentaje de grasa o ajusten la formulación, además en el camino a ustedes les van quedando otros componentes que les permiten diversificar la producción y con ello volverle rentable a su negocio. Vamos hacia allá. Y otro aspecto que también he creído conveniente compartir con ustedes es el crecimiento del comercio electrónico. Hay un caso muy típico como en Estados Unidos, hasta antes de la pandemia, a las personas, el comportamiento americano. No les gustaba o no habían tenido el hábito de comprar queso, vamos a decirlo así, por Amazon, ¿no? Digamos esto, ¿no? Aunque Amazon, de hecho, tiene una de las cadenas más grandes de quesos, Whole Foods, ¿no? El dueño Jeff Bezos. Whole Foods en Estados Unidos, quien conoce la cadena, yo tengo muchos amigos allí. De hecho, de Colombia hay un queso colombiano que se entrega a la cadena de Whole Foods en Estados Unidos de Amazon. Imagínense, ¿no? Una de las categorías de comidas más naturales, por eso lo compró Jeff Bezos, por esa característica y la marca. Allí se compran muchos quesos naturales, principalmente de Europa, pero de Latinoamérica también existe un queso colombiano de leche de búfala, muy bueno, de un gran amigo. eh, Alumnos de Colonia Láctica, de hecho, venden los quesos a Estados Unidos, venden los quesos a Estados Unidos, a Whole Foods. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hasta antes de la pandemia, el consumidor, vamos a decirlo así, el cheese lover, ¿no? Compraba el queso, pero tenía que ir a una cheese shop, a una tienda de quesos, a un comercio de queso, a un supermarket de queso. Pero a partir de que pues toda la consecuencia que generó la pandemia, esto provocó de que obligadamente las personas tengamos que comprar por las plataformas y mucho más en Estados Unidos, cuando un golpecito ya le dejan en la puerta todas las compras en Amazon, si es Prime, si es cual fuese la metodología, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy ha crecido esto en un 300%, en un 300, de tener cero hábito de compra a través de los canales electrónicos, a través del e-commerce, ahora a tener un 300% de crecimiento. Entonces, ojo, hay que estar
muy al espectro, alerta con este aspecto también. Yo sé que, por ejemplo, yo estoy en Ecuador, en nuestros países todavía esto va tomando un formato ahora cada vez más con una muy buena velocidad, pero estamos como a veces yo suelo decir, a un TikTok, a un WhatsApp, a un clic de aprender e incorporar también estas metodologías en nuestros países. Pero ahora, que necesitamos para no ser parte de esas estadísticas a que el consumidor compra el queso y se le daña el producto, pues nosotros necesitamos tener la certeza y la garantía de que el producto que estoy elaborando y entregando no vaya a deteriorarse, dañarse, hincharse, presentarle defectos, cambiar el sabor, tornarse amargo, porque ya no me va a volver a comprar, ni así yo tengo un carrito de compras con toda la publicidad y con un servicio de entrega puerta a puerta. Todo eso puede ver, inclusive puede terminar por afectar más todavía el negocio que cero, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo es pilar fundamental la calidad de la leche para la elaboración de los quesos, ¿no? Para la rentabilidad que será. A ver, no sé si todos están sentados, algunos estarán caminando, algunos estarán en alguna planta quesera, otros estarán conduciendo, pero a ver, este dato es sumamente importante. Sumamente importante. En 2023, el mercado del queso alcanzó un valor aproximado de 94.7 mil millones de dólares. Se calcula que el mercado crecerá a una tasa anual compuesta de casi el 8%. Yo dije antes del 7, casi el 8%, entre 2024 y 2032. Hasta el 2023 la tasa del crecimiento era del 4,9%, ¿no? Hasta antes de la pandemia era 4,9%, 4%, 3%. Y como dije, van enlazando, se van uniendo los puntos, como dice Steve Jobs, ¿no? Se van uniendo los puntos. Entonces, miren cómo va creciendo, ¿no? Si estamos en medio de un mercado en crecimiento, en donde el tamaño, miren el tamaño del mercado hasta el 2032, ¿no? Todavía tenemos de aquí. Estamos 6, 8 años para ser parte de esta estadística crecientemente cada año. Va a ser de 186,18 mil millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Por eso es que desde ya nosotros tenemos ¿qué tenemos que hacer con todas estas estadísticas? Pues ponernos a estudiar y a trabajar. Estudiar para saber qué camino tomar y trabajar, pues implementar todo aquello aprendido para sacar un queso de excelente calidad. Nosotros en Colonia Láctica solemos decir que la quesería es una mezcla en equilibrio entre ciencia, arte y oficio. En este encuentro estamos revisando data, vamos a revisar la parte técnica, es la parte ciencia, ¿no? Entonces, el oficio, hacer bien las cosas al interno, ¿no? Y bueno, el arte, ya sabemos todos que es enamorarnos de lo que realmente estamos haciendo. Realmente nos gusta la quesería, realmente nos gusta complicarnos con las bacterias, con los fermentos, con los insumos, con los cuajos. Que ahora venga Colonia Láctica con Ernesto Tolombo y les diga que hay que apuntar, cuando vamos a seleccionar un cuajo, hay que apuntar a una sección de las caseínas. Todo eso sí, hay que estudiar para ir incorporando siempre un proceso de mejora continua. ¿De acuerdo? Así que vamos a ponernos a estudiar esta primera parte. Bien, entonces, la leche que nosotros seleccionamos, vamos a estudiar este esquema muy rápidamente de manera así como, vamos a decirlo así, flash, ¿sí? Toda leche, y pongo allí con título, con letra mayúscula, ¿no? E igualmente, por favor, aquí en los comentarios me van poniendo las preguntas, me van diciendo igual cómo están. Veo que, vamos a ver, veo que algunos dicen, no sé si pueden ver la pantalla. Me ponen acá página Ernesto. No, muy bien, están viendo la pantalla. Fantástico. Sí, están viendo la pantalla. Estamos bien. Entonces, la leche seleccionada, voy a ser muy enfático en ello. Leche seleccionada. Y no porque lo diga Ernesto Colombo o porque lo digan en Colonia Láctica, sino porque piensen siempre en la rentabilidad de su negocio. Piensen en su cliente que está muy satisfecho con el queso que le están entregando, ¿no? Entonces,
Grasa, proteína, lactosa, cenizas, agua, ¿va? En términos generales, los componentes mayoritarios. A esto, una vez seleccionada, pasteurizada, esta leche le agregamos fermentos, cuajo, cloruro de calcio, en algunos casos algún colorante, justamente para pues, diferenciarlos, como los quesos estilo holandeses o el cheddar estilo americano, ¿no? Un poco de lo que hacen en Estados Unidos y lo que hemos también un poco nosotros aprendido en Latinoamérica, sí, los quesos para fetear, para rebanar, para hacer lonjas, ¿no? Luego, esta coagulación va a verse, ¿no? Va a haber una proporción de estos sólidos, va a ir a la cuajada y otra al suero. Esto es un tema matemático, ¿eh? Si lo vemos desde esa perspectiva, por favor, queseros, hay un tema de grasa que se va, vamos a ver, de hecho, cuando hablo de algo matemático, lo vamos a ver más adelante desde un aspecto numérico, ¿verdad? Para nosotros cuidar el proceso. Luego va a venir una siguiente etapa, ¿no? En donde para obtener un queso fresco, por ejemplo, va a haber un corte de esa cuajada, va a haber un tiempo de reposo, va a haber un agitado, va a haber una cocción o calentamiento. En algunas técnicas de algunos quesos inclusive se aplica lo que se conoce como el Deutschkäse, ¿no? Es decir, el lavado de cuajada, no la incorporación, la disminución del contenido de lactosa. Esto acá no lo vamos a profundizar tanto, pero... luego viene el moldeado, el prensado y el salado dependiendo del tipo de queso. Ojo con ciertos detalles, ¿no? Quiero obtener un queso que tenga un pH bajo, que tenga una característica especial, barrera de conservación y demás. Y de pronto le salo, le pongo sal directamente a la cuajada, pues lo que he provocado es, sí, de pronto darle el sabor salado al queso, pero realmente no le he dado una verdadera barrera de protección al queso. Eso más adelante lo voy a presentar inclusive como una alternativa, como una acción preventiva en qué sería, ¿no? Entonces, hasta aquí tendríamos un queso fresco, pero sí, el flujo va cumpliendo, esta leche, esta cuajada va cumpliendo, está apuntado de pronto a un queso madurado, en cambio allí va a venir un tiempo de almacenamiento, de maduración, condiciones ambientales en las cuales tanto la temperatura como la humedad relativa y la aireación va a depender muchísimo del tipo de queso que voy a elaborar. Y no es que yo elaboro un queso madurado, a veces ustedes, si nos siguen en Colonia Láctica, si nos siguen en las redes sociales de Ernesto Tolombo, en Instagram, por ejemplo, van a ver muchísimo material fotográfico y reels o videos en donde siempre estamos exponiendo algunos quesos y en algunos casos van a ver cómo un queso tiene mayor cantidad de moho, otro tiene mohos azules, otro tiene moho blanco, otros son cortezas muy gruesas. Cada uno de los quesos no va a ser algo estándar. Por ejemplo, muchos dicen, yo hago un queso Gouda y siempre le tienen al queso Gouda almacenado en las mismas condiciones. Y en realidad no sucede eso. En realidad lo que ocurre, lo que sucede, es que el queso Gouda para alcanzar ese sabor pasa por diferentes ciclos de almacenamiento. Inclusive muchos le dicen la cámara verde, otros le dicen la cámara inicial, en donde hay una condición de temperatura, luego le dicen la cámara de maduración y después de esa cámara de maduración va una cámara caliente, después de la cámara caliente va una cámara de perfeccionamiento, de acabado, de afinamiento y luego va la cámara de conservación, ¿no? Y uno dice, ¿cómo le sale este Gouda no, a esta quesería? Y es porque realmente va cumpliendo con las condiciones. Entonces, y algo muy importante sobre todo esto, ¿no? La mano del quesero o quesera, ¿no? Esto es la pasión también, el amor que le ponemos en los cuidados para alcanzar esos quesos de grandes características, pero que igual todo esto en el tiempo y condición que estamos estableciendo para cada uno de los quesos, esto va a tener que ver muchísimo con el dinero, el proceso y la pérdida de humedad que va teniendo el queso. Particularmente hay normativas en algunos países en donde tributariamente con el sistema de rentas, de pago de impuestos, inclusive se pueden hacer cruces, ¿no? Porque se trata de la naturaleza del proceso, se puede hacer cruces con los impuestos que se vaya a pagar. Miren que hay mucho que hacer. Realmente, cómo manejar un negocio quesero, existe muchas posibilidades para poder hacerlo, toda vez de que tengamos esto, ¿no? Lo que decimos, el conocimiento para que se pueda establecer un buen proyecto. Si compran, por ejemplo, ustedes un equipamiento que sea muy, muy, muy eficiente, ustedes pueden hacer también acercarse a su sistema de rentas o a su Ministerio del Ambiente y ustedes en tributación van a tener una prima, es decir, van a tener un descuento por haber incorporado a su proceso un equipamiento o una metodología ambientalmente responsable, por ejemplo. Entonces, todo eso va a contribuir a que su proceso sea más eficiente.
eficiente, ¿no? Ya dijimos que es rentabilidad, ¿no? Es enfocarnos a la eficiencia y enfocarnos a la muy buena administración de los recursos que tenemos al interno de la quesería. Y no hablo de que para esto sea una quesería, no, del tamaño de 10.000 metros cuadrados, no, es una quesería que puede procesar 100, 500, 900 litros de leche o 20.000, 30.000, 200.000, 300.000 o 1.000.000 de litros de leche. En todo aspecto necesitamos ese enfoque, ¿de acuerdo? Ahora, matemáticamente hablando, de todo esto que se ha involucrado, de ese porcentaje de grasa que recibimos, hay un porcentaje que se va al queso y un porcentaje que se va al suero. Fíjense aquí, síganme aquí, por favor. Fíjense, vamos a decirlo así, en promedio, para obtener un kilogramo de queso elaborado a partir de leche de vaca, vamos a decirlo así, vamos a aclararlo, necesitamos 10 litros de leche, ¿no? En promedio. Si podemos ser muy eficientes con este indicador y casa adentro yo decir, miren estos rendimientos, yo estoy muy por debajo y mi producto está muy estable, mejor. No, eso quiere decir que estoy optimizando, estoy siempre buscando cómo mejorar casa adentro. No es que me llega a 3,5% de proteína y toda esa proteína va a ser queso, no. Por la naturaleza química de la leche, un 75% que es el grupo de las caseínas va a quedarse en el queso y un 25% que son el grupo de las seroproteínas, ¿no? Ahí están las seroproteínas, ellas se van a ir en cambio al suero, ¿no? Por eso es que esto es por un comportamiento químico. Ojo con lo que digo, con estos detalles. Si en el suero tengo más del 25%, imagínense la cantidad de quesos que estoy dejando de obtener. O si tengo más, vamos a ser más específico todavía. Si la leche de este 3,5% de proteína que se va a transformar en queso, pero tengo, en términos de proteína, a nivel general, tengo más de un 75%, pero no precisamente siendo caseínas, sino van a ser cero proteínas más caseínas, pero hay también una mezcla de cero proteínas y caseínas en el suero y en el queso va a deteriorarse muy rápidamente y además va a tener un sabor muy variable. Todo esto va a tener que ver con una intervención de un poco control de la pasteurización, pero sobre todo con el uso de leches con altas cargas bacterianas, en donde aún aquí, esa parte que decíamos, selección de la leche, esa leche no fue bien seleccionada. No, ya vamos a ver parámetros más adelante que así lo explico pues a mayor profundidad. Pero ojo con estos detalles, estos hay que cumplir. Pues si quieren hacen una fotografía o hacen un print de pantalla de esto para que lo tengan ustedes, por favor, pero esto es clave para la quesería. Del porcentaje de grasa, podemos nosotros retener en el queso de entre un 90, 92, inclusive hasta un 94% de la materia grasa en el queso y un 10, 8 o 6% de grasa en el suero, ¿no? Por eso es que el suero queda, y vamos a la práctica, queseros, ¿sí? Cuando nuestro suero, el momento en el que vamos a cortar la cuajada, vamos a hacer el corte, ¿verdad? Dependiendo el entrenamiento que tengamos, ¿no? Y el conocimiento y el cuidado que tengamos para el tratamiento de la cuajada, si esa cuajada se queda demasiado lechosa y blanquecina, es a lo que estoy yo mencionando aquí. No vamos a tener un 75%, vamos a tener menos. Por lo tanto, inmediatamente, pongámoslo así, van a ser dólares que ustedes están enviando o en la moneda de su país, van a estar enviando en el suero. ¿Y esto por qué se da? Vamos a ver. Todos estos sólidos necesitamos nosotros transformar en quesos. Dependerá muchísimo. Ojo con estos detalles, queseros. A veces nosotros recibimos y nosotros hacemos también un filtro, un perfilado de clientes, así como hacen ustedes un perfilado de materia prima y demás. Nosotros también hacemos en Colonia Láctea un perfilado de clientes. Si hay un cliente que me dice, yo quiero sacar un queso madurado con el mismo rendimiento de un queso fresco, nosotros decimos, si en los siguientes 5 minutos de explicación y conversación no logra o no rompemos esa barrera o esa concepción de producción de queso versus fresco versus madurado, decimos, ok, no podemos trabajar con usted o usted no quiere trabajar con nosotros. No, es decir, en términos de rendimiento, cuando vamos a hacer un queso madurado, vamos a necesitar realizar otro proceso totalmente distinto al queso fresco, por lo cual, en términos de uso de materia prima, vamos a necesitar para sacar la misma cantidad de queso, es decir, un kilogramo de queso para maduración, vamos a necesitar mayor cantidad de leche, ¿verdad? Entonces,
Desde un aspecto inicial ya no podemos hacer en la misma línea un queso madurado, no un queso duro, madurado, porque quieren madurar un año, con la misma cantidad de leche con la cual se utiliza para un queso fresco. Desde allí, todo tiene que ver desde la química de la leche. ¿A qué me refiero con la química de la leche? Contenido de materia grasa, contenido de proteína, todos los sólidos y la humedad que retenga o que se logre retener en el queso al momento de la elaboración. Recuerden esto, nuestro enfoque es a esto, no es un enfoque a producción, a elaboración, sino es un enfoque a rentabilidad. ¿Qué porcentaje nosotros necesitamos retener o cuidar y respetar, ya que sea un porcentaje al interno de la elaboración, otro porcentaje en los anuncios, en la publicidad, en el porcentaje de comercio, de transporte, para nosotros tener al final un margen para nosotros, ¿verdad? De lo que ya habíamos explicado brevemente. Ahora, vamos ya al esqueleto de esta charla, ¿verdad? Entonces, eh, la carga microbiana, la carga bacteriana es tan importante. ¿Por dónde debemos, si vamos a hacer queso, por dónde debemos empezar? Estudiando la microbiología de la leche, estudiando la química de la leche. Un quesero en Estados Unidos, que ya no está en la tierra, decía, entender la química de la leche es entender al futuro queso. O entender la química de la leche es entenderle al queso. ¿No? Si yo conozco la química de la leche, ¿cómo conozco la química de la leche? A través de los análisis que aplico, el control de calidad y los análisis que aplico. El control de calidad basado en los materiales, los reactivos, las técnicas adecuadas con los reactivos que estén vigentes, ¿no? Que yo tenga la certeza de que estoy utilizando un material calibrado, ¿no? De que yo tenga la certeza de que la técnica de laboratorio que estoy aplicando sea la correcta para que el resultado que me otorgue a mí como quesero, como quesera, sea con el cual me permita trabajar hacia adelante y tomar sobre todo una decisión, tanto de aceptación o rechazo, como también de la formulación que voy a establecer para elaborar el queso. Vamos a ponerlo así entonces. ¿No es cierto? Como queseros desearíamos estar como en la cúspide de trabajar con la mejor materia prima. Entonces, esto es el esqueleto, esto es el alma de la charla. La carga microbiana, ¿qué es la carga microbiana? Carga microbiana, contagio bacteriano total. La cantidad de bacterias totales que se encuentran en esa muestra de leche con la cual voy a elaborar mi queso, en ese lote de leche con el cual voy a elaborar el queso que están buscando ustedes. Solo ustedes saben si elaboran quesos pues, frescos, mozzarella o madurados, con leche de cabra, búfala, oveja, vaca. Esto vamos a ponerlo como para leche de vaca, ¿verdad? No, entonces, de pronto, esto es como una meta, ¿no? Esto es como la cúspide, esta es la cima de aquella montaña donde hicimos cumbre y tengo estos parámetros y siempre estoy trabajando de esto hacia abajo, fantástico, ¿no? Entonces, eso ya me dice a mí, estoy trabajando con una muy buena materia prima, entonces lo que haga de aquí en adelante va a depender ya no de la leche, sino va a depender de los cuidados que haga aquella leche para obtener un queso. Parámetros como 300, máximo hasta unas 300.000 UFC por cada ml. En Colonia Láctica somos muy exigentes. ¿Pero por qué somos muy exigentes? Porque nuestros clientes son exigentes. ¿Por qué son nuestros clientes exigentes? Porque quieren tener un buen queso. ¿Y por qué quieren tener un buen queso? Porque quieren tener rentabilidad en su negocio y porque quieren posicionar marca, ¿no? A través de la venta recurrente a sus clientes. No, todo es un círculo. Por ello, nosotros nos establecemos también como abiertos a que sean exigentes con nosotros, por lo tanto, también en los cursos de formación y en estas charlas también vamos a replicar la misma recomendación exigente, ¿no? Entonces, como máximo 300.000 bacterias, 300.000 UFC por cada mililitro de leche, por cada mililitro de leche, no en un litro o en un tanque, por cada mililitro de leche, ¿no? En términos de células somáticas, para aquellas personas que están con nosotros por primera vez o no han hecho un curso con nosotros antes o no han estado en un webinar con nosotros, a ver, vamos a decirlo así, el contagio de células somáticas es aquella calificación cuantitativa de la muestra de leche proveniente de una vaca que a su vez nos refleja el estado de salud a nivel de la ubre. Nosotros ponemos aquí 400.000 como máximo, pero a partir de las 500.000 bacterias en adelante, las pérdidas en productividad empiezan a ser de un orden del 6, 10, 20 o hasta el 30%. Cuando se trabaja con 1,5 millones de células somáticas, perdón, aquí es células somáticas, eh, directamente ustedes van a obtener menos queso y ya no el mismo queso. No es que, bueno,
obtuve menos queso y finalmente hice la venta. No, ¿por qué? Porque le quiero ayudar o porque no tengo los controles o porque solo las grandes fábricas hacen los controles o porque yo hago sí control pero una vez a la semana o en un feriado. No, no. Esto tiene que ser una disciplina diaria, un control. Piensen ustedes en aquellos porcentajes que representan la cadena de distribución y de rentabilidad de su negocio que cero. Entonces, la práctica tiene que ser todos los días. Implementar estas políticas pueden ir desde las técnicas más fáciles, más rápidas, más básicas, como también hasta los de equipos más sofisticados que puedan a ustedes darles lecturas rápidas para tener esa leche controlada, ¿no? Y también el proceso controlado. Cuando hablamos de esporas, vamos a meternos un poquito en microbiología. Yo sé que no les gusta mucho, pero realmente estamos supeditados, estamos relacionados. Del día en que ustedes decidieron ser queseros, se casaron con esta parte. Sí, se casaron con la microbiología, con la físico-química, con la química de la leche, con el pH, con la acidez, con los controles. Se casaron con estos, ¿no? Así que no se pueden negar, ¿no? Así que las esporas, en microbiología, las esporas se les conoce como son bacterias que tienen la naturaleza. Todo el mundo ahora sabe que la naturaleza es sabia, ¿no? Todo el mundo conoce cómo el virus, ¿no? El COVID-19, cómo evolucionaba, ¿no? A cada rato, cada 6 meses o cada 3 meses evolucionaba, mutaba. A nivel microbiológico, hay determinadas bacterias que generan una capa protectora, ¿no? Ya saben ellas en qué escenario van a trabajar, ya saben ellas en qué condiciones van a ser expuestas, entonces naturalmente desarrollan una capa de protección, ¿no? Como una espora que les ayuda a resistir a las temperaturas altas, les ayuda a resistir a los tratamientos de limpieza, a los tratamientos mecánicos de fricción, por ejemplo, cuando en una tubería hay turbulencia para el lavado, ¿no? Y se van acumulando allí después o están presentes en la leche y pasan resisten a la pasteurización, ¿ya? Entonces, máximo, por favor, 200 esporas por litro de leche. Si no queremos ver, más adelante les voy a pasar ahí un glosario de fotografías de quesos. Si no queremos ver, llegar a eso, pues también tener muchísimo cuidado con la microbiología de la leche. Cuando las bacterias, el contagio, el número de bacterias es muy alto en la leche, pues estamos supeditados a tener pérdidas en la producción y problemas de calidad. Recuerden que elaborar leche, perdón, queso con una leche de mala calidad, no es que en ese momento ustedes, ok, saqué el queso, lo hice, finalmente se vendió, ay, qué bueno que se vendió, pero ustedes van a tener que pagar por los cuajos, por el fermento, por la sal, la mano de obra, van a tener que pagar la factura del consumo de los costos fijos, de la energía, del agua, van a tener que cubrir muchos costos, ¿no? Entonces, si nos vamos enfocados a eso, muchos nos han dicho, ok, no tengo buena leche, cierro la fábrica por este periodo, hasta tener una buena leche, porque no es que yo opere y saque el queso, pero en realidad me estoy haciendo un compromiso muy grande con el proveedor de la leche, porque le estoy diciendo le estoy diciendo sí a una leche mala y encima me está cobrando por una leche mala, entonces preferiblemente, por favor, establezcan una política allí, una condición, un parámetro con el cual se pueda trabajar como el tema de la leche, ¿sí? En términos de acidez, en acidez en leche de vaca debería estar, ¿qué es acidez, no? Es el contenido de ácido láctico, ¿no? Usamos términos adecuados, concretos. La acidez, una leche está ácida, sí, ¿no? Una leche que está con mayor o menor contenido de ácido láctico, quiere decir que si está con menos ácido láctico, puede estar relacionado, puede estar vinculado a una leche aguada, por ejemplo, a una leche que ha sido adulterada con la adición de agua, o puedes también ser ya en términos veterinarios, yo no soy veterinario, pero se ha visto casos en los cuales por un tema de enfermedad, morfología, estado de salud y alimentación de la vaca, pues logra transformar menos ácido láctico y dar una leche con menor contenido de ácido láctico. Esto en casos muy puntuales, ¿eh? No vayamos a culpar a que la vaca hoy amaneció agripada y por eso me dio una acidez más baja. No, no vamos a ir a eso, ¿no? Pero sí hay que tener mucho detalle de que hay un criterio técnico veterinario allí como para poder realmente favorecer a que se debe a este caso, ¿no? Pero en cambio, cuando está ácida, cuando está más alta. Yo he escuchado, yo sé que en sus países, en sus plantas, en sus localidades, en sus ciudades no pasa esto, pero yo he escuchado decir que si una leche está ácida, mejor porque así se hace queso mozzarella. Ay, ustedes en ese momento están diciendo, ay, sí, yo voy, yo admito, yo compro, yo acepto, yo selecciono esa leche porque realmente, voluntariamente quiero perder dinero. Realmente y voluntariamente quiero no posicionar la marca de mi producto. No quiero llegar a un target mucho más especializado que esté decidido a pagar por mi queso el precio que lo vale, ¿no? Y quiero siempre estar allí.
Yo suelo hacer esta pregunta a clientes y alumnos y ahora les hago a ustedes. ¿En dónde se ven ustedes de aquí en 5 años con su marca de quesos? Ojo, no dije con sus quesos, con su marca de quesos. No, ustedes pueden pues permanecer siempre haciendo la misma cantidad de leche y estar allí como en un mercado en donde su consumidor no les es fiel. No, no les es fiel. En todo mercado en el cual ustedes, esto es una estrategia inclusive de empresarial, está en uno de los libros que se llama Las 10 cosas que tienes que hacer antes de dejar tu empleo. Una de las reglas allí es que no apuntes a un mercado en el cual, no apuntes a un mercado en el cual tengas que vender a precios bajos. No, porque no vas a lograr fidelizar a tu consumidor. Es decir, piensas sacar un queso para vender en un mercado en donde aparentemente se mueve mucho, pero tienes que comprar una leche más barata con mayor acidez, ¿no? Y realmente no vas a tener márgenes de rentabilidad que te permitan posicionar marca y posicionar también producto, crecer, ¿no? Así que tener rentabilidad, ¿de acuerdo? Por otro lado, el tema de si está máximo 17, ya si está 18, 19, 20, por favor, pongan una alerta roja allí, empiecen a hacer, ojo, ahí el detalle no es que pues ya no compren esa leche, obviamente ese día no lo van a comprar, pero también piensen ustedes, cuando yo hago la pregunta, ¿en dónde se ven en 5 años? No, no son únicamente ustedes. La quesería, la lechería es un trabajo tan sacrificado, requiere un esfuerzo muy grande y ya vemos que también, pero el consumo y el mercado del queso está creciendo muy bien. Entonces digo, me hago la pregunta, ok, no quiero crecer únicamente yo. Nosotros como Colonia Láctica no queremos crecer sin ustedes. Nosotros queremos crecer con ustedes a través de brindarles nuestros servicios de enseñanza, capacitación, asesoramiento, mentorías, acompañamiento. Así también, ustedes, ¿cómo van a crecer con sus proveedores? Entonces allí pueden establecer algo que se llama plan de desarrollo de proveedores. Entonces allí ustedes van a capacitarse, van a capacitarlos, van a orientarles para que traigan ese volumen de leche. Recuerden que esto tiene mucho que ver, además, la calidad de los quesos, de los productos lácteos, tienen que ver con la frescura de la leche. ¿Esto qué quiere decir? Que si están en una localidad en donde pueden aprovechar de que las distancias de traslado de la leche sean lo más cortas posible, pues van a tener también quesos muy buenos, ¿no? Porque tienen que hacer pues la leche se ha deteriorado o ha sido menos expuesta a un proceso de deterioro, acidificación o proliferación bacteriana, etcétera. Tantos aspectos que tienen que ver que están inmersos. Entonces, como ese plan de desarrollo de proveedores, ustedes lo pueden hacer también de este tipo, ¿no? pH es una medida que todo que cero, si no controla pH, pues ahora es un buen momento para empezar. Porque es una medida que les ayuda a ustedes a controlar no solamente leche, sino también proceso. Cuando hablamos de quesos madurados, decimos que tiene que llegar a un pH. Cuando hablamos de quesos de pasta hilada o queso mozzarella, el queso de pasta hilada que fuese, hablamos de que tiene que llegar a un pH. El pH es una escala que va de 6,6 a 6,8, ¿no? Pero ya con 6,7, 6,8, no siempre ya se trata de una leche fresca, ya un 6,8 ya se trata de una leche alcalina, una leche que puede ser calostral, una leche que puedes tener. La leche mastítica se torna neutra, ¿no? Se torna, perdón, alcalina. Entonces, ojo con esos detalles. A veces en una leche mastítica aparentemente puede estar con una acidez de 15 grados Dornick, pero en pH está a 6,9. Entonces, si hago solo, hacen el control y sí, yo hago acidez. Ok, la acidez es uno de los parámetros. Es uno de los parámetros a medir en la leche. Si quiero yo mi quesería rentable, es uno de mis parámetros. Ojo con estos detalles, ¿sí? Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias profundas de todo esto? Profundas de todo esto es que, primero, si admito yo una leche con estas características, voy a tener una mayor actividad lipolítica y proteolítica. Anoten eso, lipolítica y proteolítica. ¿Ya? Sí, y no lo hagan desde un aspecto como técnico, yo necesito saber la parte técnica, no, háganlo desde un aspecto de rentabilidad, ¿no? Vamos a ver por qué. Más adelante yo explico a detalle qué significa lipolítico y proteolítico. Poca estabilidad a la proteína, ¿no? Vamos a relacionarlo así. Cuando tengo poca estabilidad a la proteína, es porque hubo un trabajo microbiológico en la proteína, en la leche, sobre la proteína, justo antes de que llegue a la quesería, ¿no? Esto genera muchísimas pérdidas económicas en las queserías. Mayor migración, lo que ya antes me adelantaba, ya si yo quería 75% de caseínas en el queso, pues ahora ya no tengo menos, ¿no? Mayor contenido de cero proteínas. ¿Quién elabora? Pónganme aquí en el chat y acá en los comentarios.
¿Quién elabora ricota, queso ricota o queso de proteína de suero? No, ¿quién elabora? No. Todos sabemos que este queso, la mayoría sabemos, quienes estamos en el mundo de la quesería, sabemos que el queso ricota tiene un flavor, ¿no? Un flavor, un sabor, un perfil de sabor, vamos a decirlo técnicamente, distinto que el queso normal. ¿Por qué? Porque su química es distinta, ya lo dijimos al inicio, y también en su naturaleza química es una proteína que retiene mucha humedad. Por eso es que la vida útil de los quesos de proteína de suero son mucho más cortas que los quesos de caseínas, ¿no? ¿no? Entonces, esto va a hacer que si tienen mayor contenido de cero proteínas en el queso, su queso va a durar menos tiempo y va a variar su sabor, ¿no? Esto por un efecto de un aspecto microbiológico y también, por otro lado, por un efecto de mal manejo en los tratamientos térmicos que le damos a la leche durante la pasteurización. A veces decimos, yo quiero que mi queso dure más tiempo, entonces le pasteurizo la leche a más alta temperatura. Ojo con esos detalles. Sí, aparentemente puedo tener mayores rendimientos, pero ojo, es rendimiento, estabilidad del producto. Rendimiento, que saco, sí, bastante queso, pero ¿y la estabilidad? Si el queso me dura 3, 5 días y no tiene un buen sabor que me permite posicionar en un mercado, pues bueno, lo medito, sí, lo medito, examino de nuevo, participo de los webinars y de los cursos de colonia láctica, etcétera. Entonces ya veo qué ruta puedo tomar para realmente hacerle rentable al negocio, ¿verdad? Y veo las alternativas que tengo en torno a esos sólidos. Ya más adelante los voy a mostrar. Mayor costo operativo. Ya lo dije hace un rato. Sí, si trabajé con una leche mala, una leche buena, finalmente los costos de mano de obra, operativos y demás están inmersos, ¿no? Abrí la puerta de la planta y tengo que pagar los costos fijos, los variables y demás, ¿no? En muchos casos, inclusive, requiere de una mayor utilización de insumos, ¿no? Esto se lo digo a los queseros, ¿no? A los queseros operativos, ¿no? Todos hemos pasado por allí, ¿no? No me está cuajando bien, échale más calcio. No me está cuajando bien, ponle más cuajo, ¿no? Y de pronto la lista de insumos o el stock de insumos que estaba pronosticado para que se terminen en el mes completo, en todo mayo, ahora, pasado mañana, el 21 de mayo, ya se acabó todo el stock y a bodega le están pidiendo más insumos. ¿Y qué pasó? No, es que la leche estaba saliendo floja, que la cuajada y no sé qué. Y bueno, todo, toda explicación y justificación, pero en realidad de pronto puede estar dándose el caso de un problema microbiológico en la leche o un poco control de los tratamientos térmicos en la leche, lo cual dificulta una correcta coagulación. ¿De acuerdo? Y los quesos definitivamente con muy poca estabilidad, es decir, que no guardan su sabor en un periodo competitivo. ¿Qué quiere decir con esto? De que si yo deseo y quiero un queso, no para vender en tiendas, en lo que decíamos al inicio, B2B o B2C, que finalmente tenga una vida útil. ¿Se han preguntado ustedes por qué su consumidor ya no le vuelve a comprar la misma cantidad, o es más, ya no le vuelve a comprar el queso? En el mejor de los casos, Bill Gates dice que el mejor estudio de mercado son las quejas de los clientes. Mejor que le digan su queso no sabe bien, mejor que le digan su queso dura poco, porque usted apunta a eso, toma nota de todo eso y va y corre y ajusta el proceso en su quesería. Pero si no le dicen nada y no saben por qué bajó sus ventas, pues en realidad muy probablemente aquel consumidor estará ya ahora mismo comprándole no solamente dos, sino cinco quesos a la competencia, que se ha esforzado por mejorar las características finales del queso. Sobre todo, utilizar una leche de buena calidad, ¿no? Y aplicar los procesos eficientes. Ahora, yo decía que los procesos lipolíticos y proteolíticos afectan a la rentabilidad del negocio. ¿Por qué? Tomen mucha atención de esto. Cuando la carga bacteriana de la leche es alta, no solamente están bacterias, sino que además de estas bacterias generan enzimas. Estas enzimas tienen una naturaleza de todo ámbito, ¿no? De todo ámbito. Unas atacan a la lactosa, otras atacan a la proteína, otras atacan a la grasa, por así decirlo. Lipo, grasa y proteína, ¿no? Proteólisis. Entonces, estas enzimas van a llegar en la leche ahí fresca, que está recién ordeñada, pero que no fue ordeñada higiénicamente, que no es almacenada en tanques adecuados de acero inoxidable, sino en tanques de tarros de plástico, batidos con algún elemento de madera y está esperando allí expuesta al sol, o el ordeño de la tarde se mezcla con el ordeño de la mañana. Todas aquellas cosas que yo sé que a ustedes no les pasa y en sus países no ocurre esto, ¿no? Todo esto allí en ese momento, con la temperatura de la leche que sale a 37 grados centígrados del organismo del animal, de la ubre, ¿verdad?
Entonces, eh, estas bacterias van a seguir proliferándose, ¿no? Y es un crecimiento logarítmico, ¿no? Se van multiplicando muy rápidamente y además de multiplicarse, van generando enzimas. Un grupo de enzimas van a trabajar específicamente sobre la proteína de la leche y la va a romper, ¿no? La va a ir rompiendo, así como esto, va a ir rompiendo, ¿no? Esto y lo mismo en la grasa. Ahora, yo quiero contrastar esto. Ojo con estos detalles. Para obtener un buen sabor de los quesos, en los quesos madurados, por ejemplo, en un pizza cheese, en un queso cremoso, obtenemos sabores buenos, en las mantequillas también, obtenemos buenos sabores. ¿De dónde vienen esos buenos sabores? Esto no estaba incluido en el webinar, pero lo voy a mencionar, solo para hacer la relación. Al menos de la proteína, el aroma, parte de la textura y el gusto dulce de los quesos se da gracias a la proteólisis generada por las enzimas de los fermentos lácticos adecuados incorporados al proceso de elaboración del queso que nos dan esas características finales en el queso, madurado, en la maduración. De modo que se podría decir inclusive que es de hecho, esa es la esencia de Colonia Láctica, ¿no? Colonia Láctica está sobre un pilar de fermentaciones, de uso de bacterias, ¿no? De bacterias para la elaboración de los quesos. Entonces, vamos a decirlo así, es un proceso ordenado de las enzimas generadas por las bacterias que les hemos agregado a la elaboración del queso para que generen estas características en los quesos. Saliendo de eso, regresemos a la materia prima que no es controlada, esas enzimas van a romper los glóbulos grasos, van a romper la cadena de la proteína, pero no de manera ordenada. No es que a la leche le vaya a ser sabrosa, no, le hace rancia si se trata de la grasa y le hace amarga y le hace poco estable a la proteína. Por eso es que cuando realizamos el control de la prueba de alcohol a la leche, se hacen grumos, no es que la leche esté ácida, en realidad lo que está es la proteína inestable, la proteína ya fue rota, hubieron muchas enzimas proteolíticas generadas por las bacterias alto contagio de la leche cruda que rompieron la cadena de la proteína y por eso se corta, ¿no? Así que esa es la explicación de la lipólisis y la proteólisis en este punto. ¿Y qué pasa con los quesos frescos? Por ejemplo, empiezan a aparecer distintos defectos, ¿no? Defectos como estos, ¿no? Separación del suero, ¿no? Poca vida útil en el mercado, aparece sabor amargo, se contamina muy fácilmente. Entonces, todos estos aspectos, además, más adelante, después de que hemos elaborado el queso, pues pasan esos quesos que están elaborados a partir de una leche contaminada, de pronto ahora pasan por las salmueras y esa salmuera termina por contaminarse. Y si esa salmuera, sobre esa misma salmuera vienen otro lote de quesos, pues también eso se va a ir contaminando. En todos los aspectos vamos controlando también microbiología, pasteurización, concentración. Y como resultado de una leche de mala calidad, de microbiológicamente hablando, aunque sea una leche de muy buenos sólidos, finalmente va a terminar siendo afectada, finalmente va a terminar siendo alterada. Y mucho más, por ejemplo, cuando se trata de leches con alto contagio de células somáticas o con presencia y trazas de antibióticos, ¿no? Miren, estos son casos muy típicos de defectos en los quesos mozzarella, ¿no? Pues no logran hilar, no se hilan, no llega al punto de hilado fácilmente, o la rodaja o la rebanada de queso que quiero preparar no, realmente no se forma. Sí, esto se da muchísimo por varios aspectos, inclusive en el tema de empacado hay muchos controles que aplicar o que establecer, pero finalmente parte de la materia prima, ¿no? En varios casos se habla de que se puede hacer queso mozzarella con leche cruda para abaratar los costos y por eso puedo vender la mozzarella a más bajo precio, pero sucede que la mozzarella se pone madura muy rápidamente y esto se da porque realmente lo que está acidificando a esa masa no es precisamente las bacterias ácido-lácticas que agrego, cuáles, dependiendo del tipo de queso pastilada que voy a hacer. No, dependiendo si voy a hacer una mozzarella fresca, una mozzarella eh, de venta rápida, pues lo hago con un fermento, con un tipo de fermento en donde solamente hago acidificación, pero si voy a hacer una pastilada mucho más especializada, como por ejemplo un pizza cheese, allí ya utilizo, dependiendo del tipo inclusive tiene mucho que ver con el horneo que se vaya a realizar,
para en mayor o menor tiempo poder incorporar fermentos que me den esa característica final del pizza cheese en menor tiempo o en un tiempo que sea el adecuado para que el comportamiento del queso sea el adecuado en el momento del horneo y no se queme la pizza a efectos del queso, ¿no? Entonces, todos estos aspectos se evalúan cuidando materia prima, pero también procesos y los ingredientes que utilizamos para cada tipo de queso, la formulación que incorporamos para cada tipo de queso, ¿no? El tema de los antibióticos, primero, elimina. ¿Cuál es el objetivo del antibiótico que aplicado a la vaca en este caso, ¿no? A través del tracto sanguíneo viaja, sale en la leche que es producida por la vaca y esto va a generar un queso muerto, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque si elaboramos un queso y agregamos fermentos lácticos, va a matar todo tipo de bacteria también incluyendo los fermentos lácticos. Los que resisten son los coliformes, así que a las pocas horas que cortamos el queso, pues tenemos esto, ¿no? No, una fiesta de los coliformes, generación de gases en pequeñas proporciones y el queso prácticamente no se acidifica por el proceso que nosotros estamos buscando, pero sí de directamente se presenta como un defecto. Y si eso deciden sacar, ojo que aquí hay una responsabilidad muy, muy grande con a quienes se le está vendiendo. Hay estadísticas establecidas por la FAO en donde anualmente mueren miles de niños menores a 5 años porque de pronto llegaron y digo miles, ojo con esta responsabilidad que tenemos nosotros también con los consumidores. Siempre digo que elaboremos los quesos como si los fuesen a comer nuestros hijos, ¿no? Entonces, r- recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando a un niño le da una inflamación, ¿no? El médico, el pediatra le puede mandar algún tratamiento de antibióticos, pero si el niño venía consumiendo quesos a partir de leche que tenía trazas de antibióticos, ese niño va a desarrollar resistencias y cuando le toque el tratamiento del pediatra, ese niño no va a poder, ya tiene tantas resistencias que el antibiótico y la dosificación ya no es la adecuada y puede, por eso las tasas inclusive de muertes de niños y personas adultas por consumir alimentos con trazas de antibióticos. Ojo con ese detalle, hay una responsabilidad demasiado grande en este aspecto, ¿sí? Y evidentemente las pérdidas económicas. Cuando hablábamos de los quesos, de las bacterias esporuladas, miren lo que puede pasar. Y aquí inclusive miren la cantidad y la suciedad que puede tener la leche. Se forman rajaduras. Esto me ha pasado a mí. ¿No? Esto me ha pasado a mí. Estas fotografías forman parte de varios libros técnicos, ¿no? Varios libros técnicos de quesería, de sus autores con quienes hemos debatido acerca de los defectos, cómo combatirlo. De hecho, este es un queso que inicialmente fue elaborado, yo suelo utilizar el término quesero, concebido, no es precisamente quesero, pero suelo utilizar ese término del trabajo en tina, fue concebido para un queso de pasta dura, no digo parmesano, sino queso, pasta dura en esa línea de los quesos parmesano, pero es un queso de pasta dura. Y a los 45 días aproximadamente el queso empezaba a bombarse y cuando lo cortamos tenían estos tremendos defectos, ¿sí? Y allí sí, ojo, alerta, había que hacer un recorrido hacia atrás, ¿no? Un análisis de todas las muestras, la trazabilidad, de dónde vino la leche, cómo se está trabajando, porque miren, ¿no? Aquí principalmente una contaminación. ¿No? Presencia de bacteriófagos, no hay actividad al fermento, ¿no? Un exceso de sal también cuartea o retarda, ralentiza, inhibe el crecimiento, proliferación de determinadas bacterias, del trabajo del descenso de pH. El descenso de pH quiere decir mayor contenido, mayor presencia de ácido láctico en un queso, en una cuajada, y a menor pH, a pH más bajo, mayor capacidad de barrera y conservación de los quesos. Entonces, ahí estás miren, y aquí en un mismo queso aparecen varios defectos, realmente lo que nos pasa, ¿no? Miren, aquí hay unas tajaduras y acá hay en cambio una fermentación butírica provocada por bacterias butíricas, ¿no? Y aparentemente, inclusive tiene un buen aroma y demás, pero realmente este queso ya no se puede utilizar, ¿no? Y este queso ya sale, ¿no? Aquí viene el enemigo de todas las queserías que se llama Clostridium tirobutírico. Clostridium tirobutírico. Este es el enemigo de las queserías, sobre todo eso se nota mucho en los quesos para la maduración. ¿Cómo funciona esto, no? Esto lo van a ver mucho, esto se lo ve mucho en maduración de queso, en técnicas de elaboración de quesos y maduración de los quesos.
A estas bacterias no les gusta, las bacterias esporuladas precisamente, no es que les guste mucho trabajar cuando hay todavía presencia de lactosa. En los quesos frescos hay lactosa aún. Conforme va avanzando la maduración, esa lactosa es convertida con por las bacterias que utilizamos y se convierte en ácido láctico. Entonces, en presencia de ácido láctico y en menor humedad, y cuando ya ahí como que medio saca la cabeza la bacteria esporulada y dice, ok, me salgo de la espora y ahora empiezo a trabajar yo y empieza a hinchar los quesos. Y ahí es en corto, en breve, una explicación así rápida de cómo se da el defecto de hinchazón tardía en los quesos madurados. Sobre todo por esta bacteria específica, el Clostridium tirbutyricum. Y ese nombre tienen que ponerse aquí para saber que se trata del enemigo número uno de los quesos, de la quesería per se, como los bacteriófagos y demás. ¿De acuerdo? Ahora, acá hay otro ejemplo de fermentación butírica, miren en otros quesos, ¿no? En quesos que no debería tener estos ojos. Aparentemente son ojos buenos, pero en realidad no. Estos son pérdidas. Y ahora, hay un tipo de pérdidas, un tipo de afectación a la rentabilidad, que es cuando trabajamos con quesos frescos, aparentemente vendí, pero bueno, no tengo tanta recurrencia, no tengo posicionamiento de marca. Pero ¿qué pasa con los quesos madurados? Recuerden que se maduran mínimo 30 días, 60 días, mínimo 30 días. La maduración en concepto, en definición técnica de los quesos es que haya un proceso de almacenamiento en condiciones controladas. Este almacenamiento, esta maduración tendría que ser entre 30 y 40 días mínimo. No es un queso madurado aquel que se expuso ahí al ambiente, al cuarto frío, se formó una costra, hubo una deshidratación de la costra en 5 días y eso es un queso madurado. No. No, hay que entregar al mercado lo que realmente el producto debe cumplir como perfil, como calidad, como característica, ¿verdad? Entonces, pero este queso, por ejemplo, está almacenado 60 días. Y ya está con estas características. 60 días, vamos al tema de rentabilidad. Se pagaron 2 meses de sueldos. Se pagaron 2 meses de costos de energía eléctrica, agua, insumos. Se utilizaron insumos, ya se pagó, hace rato se pagó de la leche. ¿Y cómo hago con esto que no puedo ni usarlo ni reprocesarlo? La pérdida es más grande. ¿De acuerdo? La pérdida es mucho más, la afectación económica al negocio que cero es mucho más alta. Por eso la limitación, o sea, como máximo, mejor que cero, pero máximo 200 esporas por litro de leche. Mejor que no exista ni uno. ¿De acuerdo? Miren estas otras características. Y esto inclusive es una fotografía de un queso cheddar, ¿no? Esto es un queso de pasta cerrada totalmente, pero miren cómo aparecen estos defectos en los quesos. Todo partiendo de, esta es otra fotografía, un queso de pasta dura. Miren, acá se iba formando la grana, pero cuando lo cortamos, miren a la parte media, unos ojos preciosos, pero ¿qué hacen aquí? Este se trata de un queso. Este es un queso específicamente donde existen varias bacterias eh, resultantes de una contaminación, de muchos defectos, ¿no? Pero que son generadoras de gas. Y miren cómo el gas, la burbujita, el ojo que generó al interno de un queso de pasta dura. Ojo, con estos detalles. Entonces, ya para finalizar esta charla, señores queseros y queseras, siempre acciones preventivas, para pasar al ciclo de preguntas. Acciones preventivas. No, miren, esta es una fotografía que la tomé hace 5 días, de hecho, en las instalaciones de la quesería de la Casa de la Luz, en Machachi, aquí en Quito, Ecuador. Miren el punto crioscópico de la leche. Esta es una fotografía de una de las leches con las cuales trabajamos para uno de nuestros clientes en un desarrollo, ¿sí? Contenido de agua, contenido de lactosa, contenido de proteína, contenido de materia grasa, sólidos totales, densidad y punto crioscópico, ¿no? Cuando queremos hacer una lectura adecuada, esto del lactodensímetro, del pesador de leche y demás, eso puede ser para una prueba de campo, y perdón decirlo así, es bueno también tenerlo, pero realmente si quieren, no sé si cabe el término, pero si quieren tener un control, ¿no? Pasar al siguiente nivel, como dicen muchos, ¿no? Fundamentalmente utilicen los equipos que les permitan tener las mediciones correctas, ¿no? Es decir, cuando vamos conduciendo y vemos que en el tacómetro ahí aparece ya el check engine, ¿no? No es que digo, le falta aire al neumático y por eso se me prende el check engine en el tablero del auto. No, no, hay una alerta muy puntual y precisa. Esa alerta, ese check engine
en su, que sería, es el punto crioscópico, que debe de cumplir en un rango de -0,52 a -0,55. Si está menos de eso, es decir, -0,45, -0,35, esa leche tiene agua. Y si está más de eso, esa leche puede tener adulterantes sólidos o puede tener una fermentación muy avanzada, mucha presencia de ácidos orgánicos, principalmente ácido láctico. ¿Sí? Entonces, entender cuál es la lectura, el paso a paso de cada una de las analíticas, de los controles, nos permiten además solamente este análisis con este analizador, que por cierto aquí está, el proveedor es uno de nuestros sponsors, es uno de nuestros partners de Colonia Láctica, ¿sí? Es crucial. Ahora, con este analizador yo admito la leche desde el aspecto de crioscopía y desde el aspecto de pH y desde el aspecto de acidez, y también estos equipos tienen incorporados también sensores y evidentemente de la parte de los sólidos. Yo con esto ya puedo predecir, yo puedo calcular, yo puedo establecer mi formulación. Aquí pongo yo uno de los cálculos que nosotros enseñamos en nuestros cursos, en el paso a paso de cómo realizar, inclusive con fórmulas de cálculos, cómo realizar la estandarización de la leche para que ustedes puedan formular un queso específicamente. Si ustedes quieren fidelizar a su consumidor, si quieren hacer que la rentabilidad de su quesería sea muy buena, sea hacia la alza, entonces siempre entreguen el mismo producto con la misma calidad a su consumidor para que él no encuentre variabilidad, no encuentre variación. Siempre entregue el mismo producto de tal manera que le fidelizamos mucho a nuestro consumidor, ¿verdad? Entonces, para ello, sí, digamos que un día en cambio ya viene con 4,9 o viene con 4,2, ¿no? Como acá, 4,2, pero siempre, si yo varío esto, voy a tener esos rendimientos heterogéneos y sabores, comportamientos también distintos. Por ejemplo, si yo tengo este porcentaje de materia grasa en una leche con la cual voy a hacer queso mozzarella y estoy esperando que ese queso mozzarella pues tenga un comportamiento y una estabilidad de mercado, ese excedente de grasa finalmente va a terminar deteriorando o afectando a la vida útil del queso y haciendo que se madure muy rápidamente. Y ojo, con eso ya no es tan positivo, porque de pronto a veces la concepción de la quesería o del quesero o la quesera es que si le saco crema a la leche me baja el rendimiento. No, si le saca crema a la leche, usted lo que hace es no solamente obtener queso, sino también crema, mantequilla y queso ricota del suero, ¿no? Porque allí se está quedando 25% de la proteína. Un negocio quesero se vuelve rentable en el momento en el que, basado en el control, en el análisis, en los protocolos, en los cálculos, en el uso adecuado de los insumos y demás, me permite a mí sacar siempre las mismas paradas, pero además en ciertos excedentes como la crema puedo tener más volumen. Y ese excedente yo lo puedo diversificar en distintos productos, ¿no? Entonces, no compro leche y saco queso y regalo suero, sino compro leche y tengo varios productos. Y eso le vuelve rentable al negocio quesero. ¿Se entiende? Entonces, otra acción preventiva además, la barrera de conservación, ¿no? Cuando un producto, por ejemplo, un queso dura muy poco tiempo, es porque no tiene la suficiente barrera de conservación y le están echando aditivos, químicos, No, un queso tiene que tener leche, fermentos lácticos, cloruro de calcio y cuajo, sal, ¿no? Luego la barrera. A veces cuando hay una confusión de que el queso se hincha y aquí le mandan nitratos, son productos cancerígenos, son productos que se van acumulando en el estómago de sus consumidores. Y si ustedes los consumen, su queso, pues imagínense lo que se están comiendo, ¿no? Así que ojo con estos detalles, ¿no? ¿Cómo podemos generar esa barrera de conservación en donde puedo yo agregarle fermento láctico para incorporar, va a descender el pH, generar esa barrera de conservación al queso y con esto evidentemente lograr que ustedes puedan hacer que el queso dure más tiempo, conserve las características, se mantenga más estable y se pueda vender por más tiempo, sea más competitivo. ¿De acuerdo? Y todo esto con un control. Miren, estos son los cursos que nosotros realizamos en Colonia Láctica, ¿no? Son con nuestros alumnos. Siempre la métrica, pH, insumos y los materiales adecuados. Si ustedes son uno de los queseros o en su quesería todavía tienen aquellos moldes que tienen mallas, que tienen telas, que tienen pesas, no, son muchos elementos, son horas, hombre. Aquí estos moldes están listos, desinfectados, a donde va a caer la cuajada y en estos moldes vamos a ir generando una torre, vamos a hacer un autoprensado y en los siguientes 30 minutos este queso ya va a estar prensado si se trata de un queso fresco, ¿no? Entonces, si se trata de un queso madurado, hacemos más tiempo de prensado, autoprensado, aplicamos diferentes proporciones de prensa y podemos también avanzar, ¿no? Siempre con control. Y miren, ahí estamos moldeando, estamos moldeando la tina quesera, ¿no? Cae, básicamente se quedan
solamente, todo con material grado alimentario. Así no tenemos que, pues, incorporar. Imagínense si poner la malla, poner la tela, poner la pesa, todo esto son horas hombre. No solamente las horas hombre de poner aquí, acomodarlo, como decimos, ¿no? Incorporarlo, llevarlo, manejarlo, sino además el tema de luego la operación y la limpieza. No, no, todo eso. El autoprensado, ahí está, justamente, son nuestros alumnos de Colonia Láctica que, pues, son ellos. Nosotros tenemos una metodología que se llama el I do, you do, we do, ¿no? En la primera instancia yo enseño cómo hacer. Después ustedes en los cursos prácticos, ustedes lo hacen. Y después validamos lo que hacemos y finalmente hay el you do, y ya están listos ustedes para, el we do, perdón, estamos para acompañarnos, para apoyarnos y sobre todo para que el proceso, la transferencia de conocimiento sea efectivo en su quesería, ¿no? En su proceso, ¿no? Entonces, todo esto siempre va a estar enfocado a querer aprender más, ¿no? Y aquí antes de pasar a las preguntas, como también les habíamos anunciado, siempre tenemos alguna oferta exclusiva para las personas que están en nuestras clases, en nuestras transmisiones, en nuestros webinars, siempre lo hacemos. Tenemos una oferta especial. Nosotros el mes pasado publicamos y sacamos ya finalmente también las guías digitales o los manuales digitales de cómo elaborar un queso fresco o varios quesos frescos, cómo elaborar queso mozzarella, cómo elaborar los quesos madurados, ¿no? Cada una tiene un precio, está en nuestra plataforma de Colonia Láctica, en un acápite que dice lector quesero. Ahí pueden encontrar todas estas guías digitales. Ustedes realizan la compra y automáticamente al mismo correo con el cual realizan la compra les llega la guía, o si lo compran en pack, ¿no? Las tres guías tiene también una oferta especial, un precio especial. Todo esto es un material de lectura que, en donde primero les ayuda a introducirse en el mundo de estos tipos de quesos, y luego lo ideal además de que es una guía de trabajo en la cual ustedes la pueden incorporar directamente en su quesería, ¿de acuerdo? Por otro lado, también tenemos un curso muy especial que se llama Quesero desde cero. Quesero desde cero. Aquí aprendes desde cero, ¿sí? Aquí aprendes desde cero desde cómo realizar el control de calidad de la leche, el paso a paso, qué medir, qué controlar, por qué, la explicación de cuáles son las consecuencias, tal cual lo hemos visto hoy, pero hoy realmente hemos visto apenas un 2% de lo que realmente lo que contiene el curso. Y este quesero desde cero tiene varios cursos. Tiene desde las buenas prácticas de manufactura, ¿no? El diseño de instalaciones, un poco enfocado a la parte higiénico-sanitaria de las queserías, de la planta, del personal, el control de operaciones, de los procesos de limpieza, la trazabilidad. Eso es como para empezar, ¿no es cierto? Para estarnos, para equiparnos desde el punto de vista del establecimiento y las prácticas que necesito para elaborar los quesos. Ya luego nos vamos a la analítica, al control de calidad, a la calidad de leche específicamente para quesos, y allí vemos normas, vemos composición química, la química de la leche, la microbiología que justamente hoy estamos abordando, ¿no? Vemos cuáles son las consecuencias, el transporte y el almacenamiento de la leche, todo eso se ve, sí, el paso a paso de cómo, qué consecuencias tienen toda la analítica. El tercer curso que está, digamos que un tercer curso, porque esto es un pack de cursos, que cero desde cero son varios cursos juntos, ¿no? Entonces acá, el curso número 3 es la elaboración de queso fresco, el paso a paso tiene una guía y tiene un curso. Acabamos de incorporar, además a este curso, también acabamos de incorporar la clase gratuita de elaboración de mantequilla, proceso de elaboración e innovación en mantequillas. Esta clase también ya está incorporada con mantequilla y también pueden aprender muchísimo. Y luego está la elaboración de quesos de pasta hilada. Aquí aprenden mozzarella, pizza cheese y burrata. Y acabamos de incorporar también líquido de gobierno, ¿no? Que son las mozzarelitas que van allí en una suspensión de agua y se mantienen húmedas allí en un tarrito o en una bolsa especial. También ahí les recomendamos cómo realizar al menos dos formulaciones de cómo realizar los líquidos de gobiernos para los quesos de pasta hilada, ya sean burratas, fior di latte, bocconcini, ¿no? Cualquiera de estas piecitas de queso, las mismas mozzarelas pequeñas o grandes. Entonces, también tenemos el curso número 4 y el curso número 5 en esta semana, inclusive se amplía, perdón. El curso número 5 es la elaboración de quesos madurados enfocados a cuatro tipos de quesos: Dambo, Gouda, Parmesano y queso azul. ¿Sí? Aquí hay insumos, hay fórmulas en cada uno de los cursos. Para cada tipo de producto hay fórmulas, hay cálculos, hay tecnología, el paso a paso y los cuidados de la maduración. Para la próxima semana en este curso, o hasta el viernes de esta semana o hasta el sábado de esta semana, igual en este curso se amplían. Aquí están como, todo este curso tiene más de 50 lecciones, pero vamos a subir 10 lecciones más, así que van a ser más de 60 lecciones, porque acá vamos a incorporar 10 clases más de lo que actualizamos en nuevas recomendaciones de cuidados de la maduración en los quesos, ¿sí? Estamos trabajando ya en las clases, finalizando.
y vamos también a incorporar. Es decir, que ustedes cuando compran estos cursos siempre van a recibir las actualizaciones, ¿no? E inclusive a veces algunos de los webinars nosotros los subimos allá para que ustedes puedan también tener información actualizada, de tal modo que pues siempre permanezcan con nosotros aprendiendo y por supuesto todo esto les sirva a ustedes para que puedan mejorar su quesería, ¿verdad? Estos 5 cursos tienen un precio de $170, que ahora van a ser 60 lecciones, ¿no? En los siguientes días que incorporaremos las otras clases. Ah, me estoy olvidando que también ya fue incorporada la clase de mantequilla e innovación en mantequilla. Realmente esta clase es espectacular porque hay muchas lecciones de cómo diversificar y encontrar nuevas oportunidades de negocio con las mantequillas y cómo obtener también nuevas mantequillas, ¿no? Es un curso bastante bueno. Y utilicen este cupón, tal cual aquí, que cero, tal cual está aquí, este cupón, y les va a dar el descuento automático, ¿sí? Automáticamente les va a dar este descuento. El cupón, el código es quesero. En la partecita, en el link de pago, en donde dice, tienes un cupón de descuento, ponen tal cual está aquí, en mayúsculas, todo unido, quesero, y allí les habilita también ya para los 5 cursos y el acceso es lo ideal de por vida. Les envío mi abrazo quesero, muchísimas gracias.